Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos, queridos alumnos. Comenzamos hoy el ciclo sobre el teatro prelopista que va a impartir el excelentísimo señor don Miguel Ángel Pérez Priego. El profesor Miguel Ángel Pérez Priego es catedrático de Literatura Española de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y comenzó su docencia en el año 1971 en la Universidad Autónoma. Pasó de la Autónoma a la Universidad de Extremadura y en el año 1983 comenzó a ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Miguel Ángel Pérez Priego ha sido vicedecano de la Facultad de Filología, ha sido director del Departamento de Literatura Española, ha sido vicerrector de estudios, ha sido también vicerrector de centros asociados, ha sido director de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander en la sección que tiene en Cuenca, es director de la revista Epos de la Universidad de Distancia, de la Facultad de Filología, pertenece al Consejo de Redacción de la Revista de Filología Española, pertenece a numerosas asociaciones científicas y es director actualmente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Ha asistido a innumerables congresos, tanto en España como en el extranjero, internacionales, nacionales, y de sus libros, que creo que son 28 libros, si hay alguno que no... 28 libros, yo dividiría estos 28 libros en 3 o 4 partes. Literatura medieval, que ha tocado todos los temas, desde el Mester de Clerecía, Espejo de Príncipes, Celestina, teatro medieval, todos los poetas principales del siglo XV. Otra parte sería el teatro renacentista, la cuestión de la que va a hablar hoy. Y después en literatura moderna, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, y aún haría una parte más, que es la de la crítica textual. La crítica textual es uno de sus caminos por los cuales está ahora tratando. Tiene un libro muy interesante, La edición de textos, ya publicado en el año 1977. La verdad es que hoy es un día importante para la Fundación, porque tiene en esta tribuna pues a una persona de tanta categoría, pero además también porque el profesor don Miguel Ángel Pérez Priego fue becario de esta institución. En fin, con estas breves palabras he resumido muy drásticamente un currículum extraordinario. Le paso ahora la palabra para que nos hable de la formación de la comedia en el Renacimiento Torres Naharro, en la seguridad de que vamos a aprender muchísimas cosas esta noche. Tiene usted la palabra, profesor. Muchísimas gracias, profesor Lavandeira. Muy buenas noches a todos ustedes. Es para mí un honor el impartir desde esta tribuna una serie de conferencias sobre un tema al que he dedicado muchas horas de trabajo, mucha pasión y mucha dedicación,
como es el del Teatro del Renacimiento. Y muchísimas gracias a la invitación de mi cordial amigo, entrañable amigo, Amancio Lavandeira, director de este seminario de la Fundación, que, en fin, ha tenido a bien, creo que en aras de esa vieja amistad que nos une, el convocarme a este ciclo de conferencias. Realmente me abruma la presentación amable, amistosa que me ha hecho con sus generosas palabras y apreciaciones sobre mi modesto trabajo, que no es sino el resultado pues, de una dedicación ya desgraciadamente larga, de unos cuantos años, a una materia y a una vocación por la que uno siente verdadera estima y verdadera pasión. Bien, vamos a tratar entonces en estos 4 trancos, en estas 4 lecciones, de analizar los capítulos principales por los que yo entiendo que discurre la historia del teatro del siglo XVI, de este teatro que hemos dado en llamar prelopista, es decir, el anterior a Lope de Vega, sin pretender tampoco analizar en él aquellos elementos que van a desembocar en Lope de Vega, es decir, sin primeras pretensiones de desentrañar una herencia de Lope de Vega, sino de ir, como digo, trazando la historia, el devenir, el discurrir de ese teatro en sus capítulos principales. Yo entiendo que uno de los capítulos principales es el de la formación de la comedia del Renacimiento, a la que contribuye de una manera decisiva Bartolomé de Torres Naharro. A este asunto es al que quisiera dedicar esta primera lección de hoy. Como saben, de la Edad Media al Renacimiento se produce un gran cambio en el teatro. Lo más significativo, sin duda, de ese cambio es la transformación de lo que era un teatro ritual en un teatro artístico. Es decir, de lo que eran puras ceremonias religiosas o cortesanas, las pasiones, los misterios, los momos, la transformación de estas ceremonias en formas artísticas nuevas como la égloga, la comedia o la tragedia. Con el Renacimiento, por tanto, el teatro deja de ser rito y se convierte en espectáculo organizado y artístico. Fija su texto en una escritura teatral, algo que no tenía en la Edad Media, pasa a ser publicado y difundido por la imprenta y al mismo tiempo se carga de literatura y comienza a ser obra de poetas y de escritores de nombre, como Juan de la Encina en España, Gil Vicente en Portugal, Angelo Poliziano, Maquiavelo, Ariosto en Italia. De igual manera, el teatro deja de ser un acontecimiento comunitario en el que participaban aficionados o cortesanos discretos para transformarse gradualmente en un espectáculo que ejecutan profesionales y que se desarrolla en un espacio concreto, expresamente destinado y dispuesto para la ocasión de la representación teatral. Donde primero se produce todo este cambio es en Italia. En Italia hay un notable desarrollo teatral que coincide con los reinados de Alejandro VI, 1492-1503, y de Julio II, 1503-1513, muy aficionados ambos a los espectáculos escénicos. Proliferan entonces representaciones tanto públicas como privadas, y lo mismo en latín que en lengua vulgar. Unas veces son comedias de Plauto y de Terencio, que han sido descubiertos recientemente por los humanistas italianos, y otras veces son obras eruditas creadas por esos mismos humanistas a imitación de los modelos italianos, como hace, por ejemplo, Poliziano en su Fábula de Orfeo. Y son obras que se representan ya en cortes nobiliarias, en teatros dispuestos para la representación. Las cortes de Ferrara, Mantua o Urbino,
o se representan en la mismísima curia romana ante cardenales y el propio Papa. Primero son cortesanos aficionados a las representaciones y gradualmente serán los actores profesionales los que se vayan haciendo cargo de aquel espectáculo. Los géneros que se representan en Italia son la égloga y la comedia. La primera recubría bajo un argumento y ropaje pastoril personajes y sucesos de la vida diaria. La comedia, por su parte, pretendía ser una imitación directa o verosímil de la vida y de las costumbres. En ambas, el tema fundamental era el amor. Pero si en la égloga era un amor en conflicto por un desdén, por un rechazo, en la comedia se trataba de un amor en conflicto por un impedimento, normalmente conflicto con la sordidez de los pretendientes ancianos. El tema que más va a tratar la comedia del Renacimiento va a ser el amor entre viejos y jóvenes. Pero aparte de este desarrollo literario, quizá la gran novedad que aporta el teatro italiano se produce en el ámbito de la representación, de la puesta en escena de las obras. Al mismo tiempo que se hace más rico y suntuoso el aparato escénico y el vestuario, se introduce en Italia la gran novedad de la escenografía pictórica. El teatro medieval operaba, como recordarán, con escenas construidas, fijas, y ante la dificultad de cambiar de escena, lo que utilizaba era lo que llamaban un escenario múltiple y simultáneo, dividido en distintos compartimentos a los que se iban trasladando los actores, los representantes, para simular cambios de lugar. Bien, en el Renacimiento, el teatro italiano descubre ahora la perspectiva. No hay necesidad de construir un palacio, una calle, unas viviendas, unas casas, sino que puede pintarse sobre una pared plana, de manera que el juego de líneas y luces sugiere la apariencia real de las tres dimensiones. Será este el fundamento de toda la escenografía moderna, el descubrimiento de la perspectiva. Y habrá tres escenas fundamentales: la trágica, para las tragedias, grandes edificios para grandes personajes, arcos triunfales, fachadas majestuosas; la escena cómica, será una calle o una plaza con varias fachadas frente a frente; y la escena campestre para la égloga, para la pastoral, árboles, rocas, colinas, hierbas, flores y fuentes. La otra gran novedad que aportaría el teatro italiano sería la de los actores profesionales que se fueron organizando en grupos, en compañías más o menos estables, a medida que cundía la afición por el teatro. Pero de este tema hablaremos en la tercera conferencia. ¿Cuál es el panorama de la situación del teatro en España? Quien propiamente inicia el nuevo teatro, el teatro moderno, renacentista, es Juan de la Encina. Encina es un poeta, un músico, un dramaturgo que está al servicio de los duques de Alba. Escribe letras, escribe literatura, poesía, para aquel ritual cortesano que era el teatro medieval, y compone obras para la Navidad, la Semana Santa o el Carnaval. También para recibimientos, para bodas, dedica una obra famosa al recibimiento del príncipe don Juan y su joven esposa Margarita de Austria. Pero Encina comienza a profesionalizarse. Es un cortesano vinculado a un ámbito cortesano, pero es ya un profesional. Está para poner oficio, para poner arte, música, poesía, aquellas pequeñas ceremonias que venían del ritual, del teatro ritual de la Edad Media. Encina comienza a hacer ya teatro y lo publica efectivamente en su Cancionero de 1496. Más tarde Encina pasa a Italia y allí aprende nuevas técnicas, nuevos géneros y nuevas directrices en el teatro. En Italia perfecciona su arte, podríamos decir, conoce la moda teatral, los clásicos, la égloga, y
y introducirá alguna imitación en sus composiciones de aquellos modelos italianos. Pero quien realmente da un paso decisivo en la construcción de un teatro mucho más literario y más en contacto con lo italiano, la creación de todo un género nuevo como es la comedia, es Torres Narro. Torres Narro, que también viaja a Italia y es un poco posterior a Juan de la Encina. Realmente no sabemos mucho de la vida de Bartolomé Torres Narro. Son pocos los documentos que de él se nos han conservado, apenas los que aparecen en su propia obra. Por ellos sabemos que era extremeño de un pueblo de la provincia de Badajoz, la Torre de Miguel Sesmero, que había nacido a finales del siglo XV, hacia 1485, que era de una familia apellidada Naharro y que fue clérigo de la diócesis de Badajoz. Seguramente estudiaría en Salamanca, como era habitual entonces, bachiller, y ejercería de clérigo. A comienzos del siglo XVI, en los primeros años del XVI, sabemos que emprende viaje a Italia. No sabemos con qué propósitos, pero el viaje a Italia era fascinante. A Italia viajaba todo el mundo. Había viajado Nebrija en busca del latín, pero también de beneficios eclesiásticos. Había viajado Juan de la Encina. Viaja Torres Narro, este buen clérigo de la provincia de Badajoz, emprende también viaje a Italia y en la travesía, el camino sufre un naufragio y es cautivo unos años por los piratas agarenos. No sabemos nada de su cautiverio, solo alguna alusión que hace en su obra. Pero enseguida lo encontramos en Italia, donde sienta plaza y comienza a darse a conocer. Comienza a dar a conocer sus obras literarias. Estamos en el pontificado de León X, en torno a 1513-1521. Y aquí Narro consigue pronto introducirse en los ambientes eclesiásticos de la curia. Sabemos que representa sus comedias ante cardenales. Por ejemplo, sabemos de una representación ante Giulio de Medici, en la representación de la comedia Tinelaria. O sabemos que también frecuentaba el palacio de otro cardenal extremeño, que era protector suyo, que era don Bernardino de Carvajal. Y es muy probable que el propio pontífice León X asistiera en persona a la representación de alguna de sus comedias. De todas maneras, a pesar de esos contactos que mantiene Narro con la curia romana y con los cardenales, no hubo de llevar Narro una vida fácil y halagüeña en Roma. Más bien lleva una vida un tanto menesterosa, modesta, sin oficio ni dedicación fija, y que le permite, eso sí, observar muy atentamente y con detalle las alegrías y miserias de los estamentos más bajos de aquella sociedad, cosa que va a trasladar también alguna de sus obras. Hacia 1517, Narro, cansado quizá de esa vida un tanto menesterosa que lleva en Roma, abandona la ciudad eterna y se traslada a Nápoles. La abandona con un cierto desengaño y una cierta decepción que se refleja en algunos poemas que escribe, como el satírico capítulo 3, donde hay unos versos como estos, que como quien no dice nada, me pedís qué cosa es Roma, por Dios según es tornada, que en pensar tan gran jornada sudor de muerte me toma, y es al menos hinche pobres, vaciallenos, perdición de tiempo y años, hospital de los ajenos, carnicera de los buenos, esclava de los tacaños. Y va desgranando pues toda una serie de calificaciones satíricas de Roma y de la vida que alienta. En Nápoles parece que Narro busca nuevos protectores. Esta vez
trata de encontrarlos en los que podríamos llamar la nobleza militar de Nápoles. En concreto entra al servicio de Fabrizio Colonna y dedica a su yerno, a don Fernando de Ávalos, que era marqués de Pescara y capitán general de la infantería española en Italia. Este Fernando de Ávalos estaba casado con Victoria Colonna, la gran dama del Renacimiento, amante y confidente de Miguel Ángel, el escultor y poeta, que era una gran personalidad del Renacimiento. Pues con este núcleo se relaciona Torres Narro y dedica su obra precisamente a este Fernando de Ávalos y publica en 1517 en Nápoles toda su obra, a la que le da el título genérico de Propaladia, es decir, los primeros frutos dedicados a Palas. A partir de esa fecha ya prácticamente perdemos todo el rastro biográfico de Torres Narro. Suponemos que seguiría todavía unos años en Italia, publicaría más obras, la comedia Calamita y la Aquilana, que conocemos posteriores a 1517, y tal vez los últimos años de su vida regresara de nuevo a España, a su tierra de Badajoz, y eso sí estaría un tiempo en Sevilla con otro eclesiástico, en Baltasar del Río, al que había conocido en Italia, y participa en unas, sabemos que está en Italia, en Sevilla, porque participa en unas justas poéticas en honor de la Virgen, para las que escribe un poema. Bien, en la obra de Narro, como vemos, se escribe y se difunde fundamentalmente en Italia. Representa sus comedias, las escenifica en los palacios de la curia, de los cardenales y, como decía, ante el propio Papa y ante algunas personalidades italianas de primera importancia cultural, como la familia Colonna o, como veremos, Isabel d'Este, emparentada con los condes de Ferrara. Seguramente la obra de Narro, aparte de ser representada en estos ámbitos y gozar de esa audiencia, se difundió también con insistencia por la imprenta, es decir, que se imprimiría repetidamente, bien en la obra completa, la Propaladia, o en ediciones sueltas de sus comedias, porque nos han llegado unas cuantas en esas condiciones. Y él mismo se queja de que sus obrecillas, sus obras, andaban ya fuera de su obediencia y voluntad. Y por eso decidió en un determinado momento recopilarlas, reunirlas todas y darlas a la imprenta. Esto sucede, como decíamos, en 1517, cuando publica la Propaladia. La Propaladia contiene 6 comedias: la Serafina, la Trofea, Soldadesca, Tinelaria, Himenea y Jacinta. Esas 6 comedias, que forman el cuerpo fundamental, literario fundamental de la obra, van precedidas y seguidas por lo que él llama antepasto y pospasto, jugando con la palabra italiana, por una serie de poemas que coloca delante de las comedias y detrás de ellas, ¿no?, engastando sus representaciones teatrales. Y allí aparecen diversas composiciones poéticas, canciones, capítulos, epístolas, sonetos, algunos. Es una poesía, la de Narro, cierto, muy estimable históricamente y muy significativa, por cuanto ocupa un lugar muy especial en ese momento de transición de la poesía cancioneril del siglo XV a la nueva poesía del Renacimiento, a la poesía italianizante, a las nuevas formas italianas del Renacimiento. Narro es un curioso poeta, todavía forjado en las convenciones de la lírica cancioneril,
pero que conoce y ha asimilado ya novedades italianas. La configuración de su propio cancionero, en el que alternan y se mezclan de un lado canciones, romances, y de otro capítulos, epístolas y sonetos en italiano, es, como digo, todo un síntoma de esa encrucijada poética en la que se instala Torres Narro. Interesante poeta porque en él se advierte bien ese puente entre la poesía antigua, digamos medieval, cancioneros, y la nueva poesía del Renacimiento. Incluso no falta alguna concesión a la poesía erótica, también muy renacentista, en la línea de un Aretino, por ejemplo, en un poema que titula El concilio de los galanes y cortesanas de Roma, un concilio que convoca a Cupido tratando de reformar los usos y las costumbres amorosas de los galanes y damas romanas. Bien, la Propaladia tuvo un inmediato éxito, un gran éxito, y se hacen sucesivas ediciones de la obra en Sevilla, en Nápoles, de nuevo en Sevilla en tres años, Toledo, Amberes, hasta 1548. En unos 25 años se alcanzaron no menos de 7 ediciones de la Propaladia, hasta 1548. Sin embargo, en 1559, con la publicación del primer índice inquisitorial, aparece prohibida la Propaladia. De manera que ya no volverá a imprimirse. Solo aparecerá tardíamente en Madrid, en 1573, una edición expurgada de los textos de la Propaladia. Pero, a partir de ese momento, el silencio. La Propaladia ha desaparecido prácticamente del panorama literario. Esta prohibición, la verdad es que no deja de ser llamativa, curiosa y falta de explicación, ¿no? Pues se trataba de una obra impresa en Italia, con licencia papal, que había alcanzado gran éxito y difusión en España y cuyas piezas dramáticas habían sido representadas ante cardenales de la curia e incluso ante el propio pontífice. ¿Qué podía haber de condenable en la obra, en la Propaladia? ¿Por qué se incluye en el índice? Y en ese índice efectivamente se incluyen diversas obras de teatro, tanto inexplicablemente desde nuestro punto de vista, pues se incluye la égloga de Plácida y Vitoriano, de Juan de la Encina, seguramente porque tiene una parodia, unos versos paródicos en latín. Se incluye la Josefina de Micael de Carvajal, porque trata de los amores de José con la mujer del faraón. Y se incluye la Propaladia de Torres Narro, la Propaladia completa, dice el texto. Bueno, la Propaladia, hay versos, claro, hay pasajes satíricos, ya lo hemos visto, de sátira de Roma, de alguna sátira clerical, pero es que ciertamente sobre la Propaladia cae una especie de maldición, porque no solo es que aparece en el índice, es que en algún proceso inquisitorial que he podido seguir, el leer la Propaladia era una acusación de cierta gravedad. Esto le ocurre, por ejemplo, al escultor Esteban Jamete, un francés afincado en España, en Cuenca. Es el autor, el que hace el famoso arco de Jamete de la Catedral de Cuenca, si ustedes han tenido ocasión de visitarla. Pues este Jamete es procesado por la Inquisición en 1562, me parece que es, bueno, es un proceso largo, dura varios años, a poco de la publicación del índice.
Y uno de los testigos, Giraldo de Holanda, en su deposición acusa a Hamete expresamente de poseer y leer la Propaladia, porque en ella se contienen blasfemias contra Roma y contra el Papa. Y dice expresamente el texto del proceso de que posee un libro en romance, en el cual libro leía muchas veces, y en él se contenían muchas maneras de coplas, y señaladamente se acuerda que leía una copla que empieza diciendo: Roma es un gran jardín a donde blasfeman y reniegan por un cuatrín. Y dice más, que se halla en cada rincón una descomunión, y también nombrando allí en dicha copla un puto viejo y otras palabras injuriosas. Y el dicho Hamete declaró que aquel viejo era el Papa, y a esto estaban presentes 2 o 3 criados suyos que no se acuerda de sus nombres. Bueno, efectivamente, a la altura de 1560-62, debían resultar escandalosos esos textos a que aluden las acusaciones de algunos poemas contenidos en la Propaladia. Del capítulo 3, que citábamos antes, como quien no dice nada me pedís qué cosa es Roma, que encierra una dura sátira contra la ciudad eterna. Otro poema titulado Sátira, también contra Roma, en el que se alude bajo cobertura alegórica a un viejo ruin que es el tiempo, Saturno, que devora a sus hijos, aquel que sus hijos está deshaciendo y ansí se los come después de criados. En el proceso, maliciosamente, se insinúa que en este texto Naharro a quien está aludiendo es al Papa. En fin, que es cierto, no solo que se prohíbe en el índice, sino que en algún proceso inquisitorial aparece envuelto en este tipo de acusaciones lamentables el texto de Torres Naharro. Con todo ello, pueden imaginar que Torres Naharro cobró cierta fama de poeta maldito y poeta prohibido, y que dejara de leerse y de representarse. Ello frenó sin duda la continuidad de su teatro, un teatro que había comenzado a dejar escuela en los años 30, 40, que había comenzado a tener imitadores, pero que después se pierde y se tiende sobre él un espeso silencio. Es muy llamativo que cronistas teatrales muy atentos, muy documentados y muy precisos, como Agustín de Rojas o el propio Miguel de Cervantes, no mencionen a Torres Naharro, y que tampoco el propio Lope de Vega se acuerde en ningún momento del que había sido su predecesor más claro en el descubrimiento de la comedia. Vamos a ver cómo es el teatro de Naharro y cuál es su concepción del teatro. Uno de los aspectos más sorprendentes, más nuevos que ofrece la figura de Naharro es que nos presenta una teoría dramática, una teoría teatral. Esto le diferencia abismalmente de los autores anteriores, que era impensable que escribieran sobre cómo concebían el teatro, y también adelanta, en casi medio siglo, se adelanta a autores como Juan de la Cueva o el propio Lope de Vega. La exposición de Naharro sobre el teatro se encuentra en el proemio de la Propaladia, de este libro del que venimos hablando, ¿no? Y en las fotocopias que se han distribuido tienen ustedes algunos fragmentos de ese proemio. Lo primero que en su exposición se advierte es que Naharro quiere afirmar su propia opinión, lo que él entiende del teatro, distinguiéndose, diferenciándose de lo que han dicho los demás y de las teorías antiguas. Y dice: comedia, según los antiguos, es que viles, privateque, fortuna,
Y según Tulio, comedia es imitatio vitae, speculum consuetudines, etc. Y según Acron Poeta hay 6 géneros de comedias, y como Horacio quiere todo lo cual me parece más largo de contar que necesario de oír. Quiero yo ahora decir mi parecer, pues el de los otros he dicho. Efectivamente se desmarca, por así decir, radicalmente de lo anterior y quiere expresar a viva voz su opinión, cómo entiende el nuevo teatro, lo que él quiere hacer. Y ofrece una definición de la comedia muy precisa, muy escueta, pero llena de sentido. Comedia es un artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos por personas disputado. Una definición, como digo, muy breve, pero llena de, rica en su sentido. Lo primero que hace Naharro en esta definición es ya una llamada a la invención, a la inventio. La comedia, como obra de arte, debe ser sobre todo artificio ingenioso, debe ser un hallazgo. El poeta, el dramaturgo, debe tener un rasgo ingenioso para construir una obra que sea atractiva. En segundo lugar, subraya el género, el estilo medio que corresponde a la comedia, por debajo de la tragedia y por encima de la égloga, ¿no? Por eso dice que trata de notables acontecimientos. En tercer lugar, subraya otra característica esencial de la comedia, que es el final feliz. Toda comedia, por definición, debe acabar bien, debe tener final feliz, frente a la tragedia que tiene un final desastrado. Por eso dice, finalmente alegres acontecimientos, es decir, acontecimientos cuyo final sea alegre. Y por último, también muy importante, ascribe el nuevo género, la comedia, al viejo género retórico que llamaban los retóricos el género activo o dramático, es decir, aquel en el que los personajes se expresaban directamente, sin la interlocución del narrador, del autor. Por eso dice, por personas disputado. Es un género activo, dialogado y además representado, añadiríamos, representado por actores, disputado por esas personas, actuado, si queremos. A continuación, después de esta definición, como digo, muy escueta, muy precisa, pero llena de intención y de significado, nos va a ir añadiendo otra serie de características muy interesantes. Por ejemplo, la división en 5 actos de los antiguos, que él llama jornadas, porque más me parecen descansaderos que otra cosa. Y efectivamente, él no les da una función estructural a las jornadas, porque sabe que el teatro antiguo tampoco está dividido en actos, en realidad, sino que la comedia debe tener estas divisiones como descansaderos para ganar aliento y crear una serie de pausas en el discurrir de la acción. Luego recomienda mesura en cuanto al número de personas dramáticas, que no deben ser tan pocas que parezca la fiesta sorda, ni tantas que engendren confusión. El decoro, dice, es importante como el gobernalle a la nao, el gobernalle a la nave, y el decoro es una justa y decente continuación de la materia. Conviene a saber, dando a cada uno lo suyo, evitar las cosas impropias, usar de todas las legítimas, de manera que el siervo no diga ni haga actos del Señor, y al revés, et converso, y el lugar triste entristecello y el alegre alegrallo. Decoro, en definitiva, es una coherencia que debe tener el estilo, que los personajes deben hablar según a su condición, y la escena, el paisaje, el lugar debe estar en armonía también con lo que se trata. Bien, expuestos esos principios, va a establecer su original división de la comedia en 2 categorías, las que llama comedias a noticia y comedias a fantasía.
Comedia esa noticia, dice, se entiende de cosa nota y vista en realidad de verdad, como soldadesca y tinelaria. Y a fantasía son comedias de cosa fantástica o fingida, que tenga color de verdad, aunque no lo sea, como Serafina, Himenea, etc. También esta clasificación es rotundamente novedosa. Es una clasificación muy atenta a lo intrínsecamente dramático frente a las clasificaciones del teatro clasicista que distinguían las comedias más bien por motivos externos, como la edad del protagonista, o la localización, o el tiempo de la acción, ¿no? Se hablaba de comedia estataria, praetesta, tabernaria, paliata o togata. Frente a esas clasificaciones más bien externas, como digo, de la comedia clasicista, Narro busca una división más literaria. Y lo que propone Narro es una diferencia artística entre piezas, digamos, de una factura verídica y realista, las comedias a noticia, y piezas imaginativas y de ingenio, ese artificio ingenioso, aun con fundamento en la realidad. Establecida esa clasificación, finalmente Narro se refiere a las partes de la comedia. Y ahí habla de dos partes que la constituyen, lo que llama el introito y el argumento. El introito es una especie de prólogo y luego el desarrollo de la comedia. El introito es una parte interesantísima en la comedia de Narro y en general en todo el teatro del Renacimiento. Viene a ser una manera de introducir al espectador en lo que se va a representar, y consiste en un recitado a cargo de un personaje rústico, un pastor normalmente, que en tono desenfadado saluda al auditorio o le incomoda con insultos y desafíos, relata procazmente algunas vivencias amorosas y se jacta de su fuerza física, de sus habilidades, etc. Y a continuación resume brevemente el argumento que va a tratar la comedia. Miren, en las fotocopias tienen un ejemplo de este introito, el introito a la comedia calamita, por ejemplo. Entra el pastor y dice estos versos: «Norabuena esté el concejo, las mozas y todo el hato, no quede perro ni gato, ni soncas mozo ni viejo. No miréis el aparejo del zagal, que debajo del sayal también hay hombres de chapa que os harán poner la capa a beber con cada cual. Yo soy Remojos Pascual, el tirado, que a todos todo he ganado, ya nos juro a San Rodrigo que no han ganado conmigo son los que no han apostado. Yo me entiendo del arado cuanto quiero, yo sé de ovejas y apero lo que el diablo no sabe, no hay zagal que no me alabe si no es algún majadero. De mozas cuido saber 4 tanto, quiérenme que es un espanto, porque con ellas respingo, con las unas el domingo, con las otras el disanto. La principal es Locía, jabonera, y Aldonza, su compañera, y Olaya, la del cantón, y Mencía del Rencón, y Toribia, mangonera. Ya me tienen magro y fraco y estrujado. Todo aquesto os he contado porque sepáis mi saber y que han sabido escoger los que acá me han enviado. Lo que me han encomendado es, señores, que os hiciese sabidores de un diablo de bebedia, mas creo que no, son comedia, de allá de ciertos amores. Quiero contar sus tenores si queréis, y aun porque mejor notéis, se parten 5 jornadas, por mí vos serán nombradas como agora sentiréis. Comienza a contar el argumento. Lo primero que ternéis, bien camino, uno que llaman Jusquino, etcétera, etcétera. Cuenta el argumento y termina. Pues estad con atención a escuchar,
que bien tenéis que notar desde el principio a la fin, puto sea allí de ruin quien no quisiere callar. Es, como digo, un elemento, el del introito, fundamental en este teatro, porque, primero, produce esa conmoción en el espectador de trasladarlo a la nueva vivencia que va a ser la representación teatral. Pastor que incomoda, diciendo estas boberías, estas impertinencias, este saludo muchas veces que incomoda al auditorio, contando estas procacidades. Bueno, y este es muy suave, este introito se puede leer en público. Hay otros que imaginarnos que se leían, se recitaban ante el Papa o en la Iglesia, ante cardenales, pues cuesta un cierto esfuerzo de imaginación. Entonces, ahí intenta este recitado producir esa conmoción en el espectador, luego le presenta brevemente todo el argumento resumido de la obra para que ya capte perfectamente de qué va a tratar aquella obra, y le termina pidiendo, como es habitual, silencio y atención a lo que allí se va a representar. Bueno, las comedias de Narro, como decía, pues aparecen recogidas en la Propaladia, y luego hay algunas que se editan sueltas. Quisiera solamente detenerme en algún ejemplo representativo de esas dos maneras de las que nos ha dicho que construía las comedias, las comedias a noticia y las comedias a fantasía. Las dos comedias a noticia son Soldadesca y Tinelaria. Como decíamos, están inspiradas en la directa observación de la realidad y tratan de reproducir un fragmento de aquella realidad, en este caso circunscrita a la vida y costumbres romanas que conoce y en las que vive el autor. La Soldadesca escenifica cuadros de la vida militar española en Italia, y la Tinelaria describe la vida apicarada de los oficiales y criados al servicio de un cardenal romano durante los preparativos y la celebración de un banquete en el tinelo, de ahí el nombre, o comedor de la servidumbre de aquel cardenal. Ambas obras carecen propiamente de acción dramática, y lo más importante en ellas es el diálogo, un diálogo muy vivo y animado, con mezcla de diversas lenguas, aparte del español, que hablan distintos personajes, ¿no? El italiano, el latín macarrónico, el francés, el portugués. Por medio de esas situaciones dialogadas queda reflejado de manera muy sugestiva un cuadro de la vida real, captado con esas finas dotes de observación de que hace gala Narro, y siempre con una intencionalidad crítica y burlesca. La Soldadesca, por ejemplo, es una obra con muy escasa trama argumental, en la que se trata de describir la vida en realidad poco gloriosa del soldado español en Italia a través de una serie de escenas discontinuas, de cuadros en los que Narro nos va retratando distintas situaciones de aquellos soldados. No tiene propiamente argumento, el hilo argumental sería sencillamente cómo se va formando una compañía de soldados que va a servir luego al propio Papa y termina desfilando ante él en el Belvedere. A esa compañía pues se van incorporando personajes procedentes de muy distinta condición, desde soldados bisoños que vienen de España, de tierras de Jerez. Se incorpora un fraile que cambia los hábitos por la milicia y toma el nombre de Liaño, y se nos van dando muestras, descripciones de comportamientos de aquellos soldados, entre ellos el soldado
plático, práctico, Manrique, el más experimentado, que es un personaje un tanto desapuesto, pero también con un gran orgullo de la vida de la milicia, que ha paseado por tantos lugares. Las comedias a fantasía están ya alejadas de propósitos realistas y pueden ser caracterizadas como piezas de ambientación urbana que escenifican una acción fingida, inspirada casi siempre en un caso de amores. Esa situación amorosa, notablemente variada de una a otra pieza, es la que crea la intriga de la fábula y la que Narro sabe potenciar y variar magistralmente. Una de las comedias más interesantes de este género puede ser la comedia Jacinta, en la que aparece una poderosa dama llamada Divina, que manda al rústico pagano que detenga y lleve a su presencia a todos cuantos pasen por los alrededores de su castillo. Así van compareciendo en escena 3 peregrinos que recorren aquellos parajes, que son Jacinto, Precioso y Fenicio, que proceden respectivamente de Alemania, de Roma y España, y exponen sus quejas e infortunios ante Divina, de manera los que vienen a ser los propios infortunios y las propias quejas de Torres Naharro, ¿no?, que se desdobla en aquellos personajes. Jacinto, por ejemplo, se lamenta de las miserias de la vida cortesana, Precioso se queja de los falsos amigos y Fenicio clama contra las vanidades del mundo. Al final aparece la gran dama, Divina, que tras de mandarles noticias de los lugares de donde proceden, alguno de ellos, como Precioso, parece ha tenido que salir perseguido por la Inquisición, Divina acaba persuadiéndoles de que no continúen camino y les promete repartir con ellos todo cuanto tiene, al tiempo que pide a Jacinto por marido y a los otros 2 por hermanos. Bueno, la comedia, en fin, con algunos desajustes, como este final un tanto precipitado, pero la comedia es un homenaje galante a una gran dama, esta dama divina que señorea toda la obra y que da esa protección a aquellos personajes menesterosos que acuden a las inmediaciones de su castillo. Es un homenaje, por tanto, a una gran dama que muy probablemente es Isabel d'Este, ante quien se representaría la obra en alguna de sus visitas a Roma. La obra se cierra con un auténtico homenaje y canto de elogio de la protagonista, de esta mujer a la que va dedicada la obra. Asimismo, elogio también al auditorio romano, ¿no? El villancico final recoge todo ese homenaje del que hablo. De una tierra sola, Roma, y un Señor, un solo Dios, y una dama sola, vos. Holgaba Dios aquel día cuando a vos os hizo tal, de tan precioso metal, que el mundo nos merecía. Mayor bien ser no podía que tener acá entre nos una dama tal cual vos. Hizos Dios tan gran señora, y en las damas tan sin par, que no debería culpar a quien por tal os adora, y ansí en los tiempos de agora no se hallan tales 2, ni otra Roma, ni otra vos. Bien, esta Isabel d'Este, muy aficionada a los espectáculos teatrales, lo sabemos, que había tomado ese gusto por el teatro junto a los duques de Ferrara. En Ferrara se había establecido uno de los primeros teatros en Italia. Fue también una de las grandes damas del Renacimiento, muy aficionada a las artes y a las letras. Se rodeó de una corte de escritores, entre la que sobresalía Mario Equícola, que fue su secretario y su preceptor. Viajaba, se le conocen
varios viajes a Italia y asistencia a representaciones teatrales. Pero es que también entre los libros de su biblioteca sabemos que había una propaladia de Narro. De manera que, con todas esas circunstancias, con esa afición al teatro, su estancia en Roma en aquellos años, parece que conoce a Narro, que sigue sus obras, es casi seguro que esta obra de homenaje a una gran dama la compusiera Torres Narro para Isabel d'Este. En fin, otra comedia con la que ya iré terminando es La Himenea, en la que quizá consigue Torres Narro acercarse más a la propuesta dramática que había hecho en la teoría expuesta en el proemio a la Propaladia. La obra, La Himenea, posee una acción argumental perfectamente trazada y conducida por el dramaturgo. El protagonista, Himeneo, llamado, está enamorado de Fedea, ronda su casa con serenatas y músicas y tras entrevistarse con ella y declararle sus amores, consigue que le corresponda y que le admita en su casa la noche siguiente. Les está vigilando el marqués, que es hermano de Fedea, y que les sorprenderá en la cita concertada. El galán, Himeneo, al ser descubierto, huye y el marqués entonces se dispone a dar muerte a su hermana porque ha mancillado la honra familiar y el honor, aunque antes le permite que se confiese. Fedea proclama su inocencia ante su hermano y regresa Himeneo, que en realidad había ido en busca de sus criados, y regresa a tiempo para declarar que sus intenciones siempre habían sido honestas respecto de Fedea, pero es que además estaban casados en secreto por palabra Fedea e Himeneo. Ese matrimonio secreto, que según las convenciones del tiempo de la época es perfectamente válido, pueden imaginarse que contraría sobremanera al marqués, pero termina, sin embargo, aceptando la situación, y con lo que la comedia termina de nuevo con ese final feliz que tiene que tener toda comedia. Es, por tanto, una comedia de cierto enredo, de una trama tanto rebuscada, es un artificio ingenioso el que pone aquí en marcha Narro, es un caso de amores que se resuelve al final con esa victoria de amores que cantan en el villancico final. Es decir, con ello se logra el alegre acontecimiento, el final feliz de la comedia. Ahora, el tratamiento de ese caso resulta ciertamente sorprendente e ingenioso. Su punto de partida es un conflicto formulado aún dentro de las convenciones del amor cortés. El amante, el caballero Himeneo, se duele de amores por su dama, a la que apenas ha tenido ocasión de conocer, pero que ha sido suficiente para que se sienta morir de amores y proclame ante ella toda su adoración y servicio. Sin embargo, cuando ese amor extremado se instala en la realidad, ese patetismo amoroso que interpreta Himeneo pierde casi toda su razón de ser, resulta algo casi absurdo, puesto que en el encuentro con la dama ya no entiende el lenguaje, ese lenguaje conceptuoso y extremadamente cortés de Himeneo, y le dice: «No se entiendo, caballero, si merced queréis hacerme, más claro habéis de hablarme». Y además tampoco es una dama que ofrezca mayor resistencia, sino que con toda naturalidad a la noche siguiente le franquea la puerta. De manera que ese amante extremado, descorazonado, apasionado, que aparecía conforme a los tópicos del amor cortés, se desvanece al situarlo Narro en una realidad mucho más natural y más sencilla.
Y el caso amoroso, la relación entre los amantes, va a plantear un aparente conflicto de honra, ¿no? Tremendo conflicto de honra. El marqués, que está encargado de la custodia de Cedea, siente ultrajado el honor familiar y solo podrá ser restituido por la venganza y la muerte, ¿no?, de la propia hermana. Sin embargo, ese planteamiento exacerbado también enseguida pierde su fuerza y pierde su patetismo. Primero, porque el marqués, que tiene esos tufos de honra, pues es un personaje escasamente ejemplar. Es un personaje entregado a rondas nocturnas, a correrías con su criado y a los amores fáciles con escopeteras, como dice el texto. Pero también porque el galán, Himeneo, también huye cuando el marqués va a atacarle. El galán rehúye el duelo y escapa. Y sobre todo porque no se había planteado tal conflicto de honra, puesto que los dos amantes estaban casados de palabra en un matrimonio secreto. De manera que lo que parecía un conflicto amoroso de tintes trágicos y extremados se resuelve con toda naturalidad en un tratamiento, en un amor mucho más libre, más natural, más jovial, en armonía con el nuevo espíritu renacentista. Por eso, también en la comedia, pues hay que entender que Naharro ironiza, se burla, en cierta manera, de la extravagante desmesura de los patéticos amantes corteses. La obra, además, está perfectamente desarrollada en su traza formal, en el discurrir de la acción, perfectamente conducida en su exposición, nudo y desenlace, al mismo tiempo que el dramaturgo sabe crear una intriga que cautiva el interés del espectador, ya mediante la introducción de algunos elementos excitantes, rondas nocturnas, músicas, cantos, tendencias, correrías de amos y criados, ya mediante la hábil concatenación de unas jornadas con otras, de manera que al final de cada una de ellas siempre queda interrumpida la acción y pendiente de lo que sucederá en la jornada siguiente. Bien, y ya concluyo. Con lo que hemos expuesto, con lo que hemos tratado de ver, de la aportación de Naharro al teatro, creo que estaremos de acuerdo en que Torres Naharro ocupa o ha de ocupar un lugar importante en la historia de nuestro teatro. Quizá la aportación más novedosa, más llamativa, sea la de haber formulado por primera vez unos principios de teoría teatral con los que se adelanta más de medio siglo, como decía, dramaturgos como Cueva o Lope de Vega. Aunque se trata de una teoría más bien abstracta y generalizadora, referida a aspectos externos de la creación dramática, no deja de ser una formulación original y de ruptura con unas convenciones clasicistas. Su práctica teatral, sin embargo, no llegará quizá a poseer la gravedad que tenía aquella teoría que había expuesto. Y su teatro sí que tiene un apreciable tono burlesco, irónico, y como ya señaló Marcel Batallón en su día, le lleva a una cierta esperpentización de los personajes y situaciones. Efectivamente, estamos en un mundo que anuncia formas de un teatro posterior a lo Valle-Inclán, en cierta manera, este desquiciamiento, esta distorsión de algunos de los personajes que trata Naharro. La comedia de Naharro, que ya no está planteada desde la rigidez de los supuestos clasicistas como imitación de la vida, espejo de las costumbres, etc., busca más bien lo insólito y el despropósito,
pero el despropósito verosímil, y se convierte así en un espectáculo jocoso y divertido, bien concebido como estaba para aquel público muy especial, muy particular, de las cortes italianas de Roma y de Nápoles, la corte, la curia romana o los palacios nobles napolitanos. Por último, habría que decir que hay en el teatro, en la comedia de Naharro, un buen número de elementos dramáticos que adelantan, que anuncian lo que va a ser la comedia barroca, la comedia posterior, la comedia de Lope de Vega. Así, por ejemplo, vemos ya incorporado a la trama de la comedia el tema del honor, como hemos apreciado en la Himenea. Bien, es verdad que Lope y Calderón le darán otro tratamiento muy distinto, pero ya aquí aparece como motor de la acción de la comedia. Lo mismo había que decir de esas escenas de lances amorosos, de enredo, de capa y espada casi, de desafíos, rondas nocturnas, músicas, o también la presencia de criados. Los criados junto a sus amos comienzan a desarrollar una segunda acción que va a ser reflejo y contrapunto de la acción principal. Pero también es cierto que todavía son amos y criados diferentes. Si en el criado de la comedia nueva va a ser el gracioso, siempre muy amigo de su dueño y muy benévolo con sus flaquezas, aquí todavía los criados de las comedias de Naharro mantienen cierta tensión, cierto distanciamiento de sus amos. Hay una escena muy significativa en una de las comedias, la comedia Aquilana. Allí Feliciana, la dama, está a punto de suicidarse para poner fin a sus penas de amores. En ese momento llega la criada, Dileta, que trae la noticia que la salvará y le proporcionará la felicidad. Pero antes de comunicarle esa noticia, la criada le exige a la señora que le pida perdón y que se hinque de rodillas ante ella y le bese la mano. Ningún criado, ninguna criada de la comedia barroca, sino en tono de burla, podría asumir esa actitud. Y finalmente, aparte de estos temas del honor, esas escenas particulares, los criados, otro elemento fundamental en la comedia de Naharro es la utilización del verso. Todas sus comedias están en verso, que va a ser la marca artística que va a tener la comedia posterior. La comedia barroca toda va a ser en verso. Comedia en prosa solo va a haber durante unos años, lo vamos a ver en Lope de Vega y Timoneda, pero va a durar muy poco tiempo. El molde artístico, el signo artístico que define la comedia es el verso, y ese verso Naharro lo maneja con una gran pericia. Cristóbal de Villalón lo decía expresamente, dice: nunca alguno mostró en verso tanta agudeza como en las comedias que Torres Naharro trovó, y no hubo en la antigüedad quien con tanta facilidad metrificase. Pues bien, por todas esas razones, creo que Torres Naharro pues es un autor del mayor interés en la historia del teatro y que debe ocupar pues un lugar significativo en esa historia. Nada más, muchas gracias.